Devocional 1 de abril, Romanos 1, 16, 17, Camino por la fe. El apóstol expresa en estos versículos el propósito de toda la epístola, en la cual plantea una acusación de pecaminosidad contra toda carne, declara que el único método de liberación de la condena es la fe en la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, y luego edifica sobre ello la pureza del corazón, la obediencia agradecida y los deseos fervientes de crecer en todos esos gracias y temperamentos cristianos que nada sino la fe viva en Cristo puede producir. Dios es un Dios justo y santo, y nosotros somos pecadores culpables. Es necesario que tengamos una justicia para comparecer ante Él. Tal justicia fue traída por el Mesías y dada a conocer en el Evangelio, el método de aceptación por gracia a pesar de la culpa de nuestros pecados. Es la justicia de Cristo, que es Dios, la que proviene de una satisfacción de valor infinito. La fe es todo en todo, en el comienzo y en la continuación de la vida cristiana. No es de la fe a las obras, como si la fe nos pusiera en un estado justificado y luego las obras nos mantuvieran allí, pero siempre es de fe en fe. Es la fe que sigue adelante ganándole la victoria a la incredulidad. Hoy día se nos conoce más por las fechorías que hacen los falsos y famosos pastores espectáculo que por las manifestaciones de poder del Espíritu Santo, convencido del pecado, sanando, liberando, bautizando. Vivimos un evangelio muy distorsionado, consecuencia de tener un pie y medio en las cosas del mundo. La forma de comportarse de un cristiano, sea cual sea en la época en la historia que le ha tocado vivir, siempre tiene que ser la misma, es decir, no tener ídolos, no tener amor al dinero, vivir contentos con lo que Dios nos da, compartir con los que pasan necesidad, vestir con decoro, hablar usando un vocabulario santo, apartarse de las tradiciones del mundo que van contra la voluntad de Dios, apartarse de las malas diversiones que el mundo ofrece, usar bien las tecnologías con orden y para la gloria de Dios, vivir dando los frutos del Espíritu Santo en humildad y sencillez. Con este panorama actual de la Iglesia, no es de extrañar que cuando se presenta la oportunidad de compartir la palabra de Dios nos dé vergüenza, fruto del nulo poder y de la nula unción, ya que ese fuerte amor que tuvimos en su día Jesús se enfrió, pero hay otros que lo hacen peor, aún porque estando en la más baja miseria espiritual por su doble vida, Dios siempre les habla según dicen y siempre están dando consejos a unos y a otros como llenos de sabiduría y unción. No tienen vergüenza de compartir el Evangelio a quienes se pongan por delante a pesar de que su vida espiritual deja mucho que desear, dando un penoso testimonio que desacredita aún más el Evangelio de Jesús, decretando y ordenando como si Jesús les estuviera sirviendo. Pero esto se puede corregir, todavía se está a tiempo, ya que sabemos el origen de nuestro problema, de nuestra vergüenza. La vergüenza es un sentimiento de temor por falta de fe, de convicción y de seguridad. En este estado siempre está uno con el recelo a la afrenta pública, por si nos insultan y desprecian al compartir la palabra, al dar testimonio de nuestra fe. La ausencia del respaldo de Dios hace sentir vergüenza de uno mismo, no del Evangelio ni de Jesús, porque en tal caso no seríamos cristianos. Quizás no hemos entendido bien qué es el Evangelio, quizás tampoco hemos experimentado su poder en nuestra propia vida. ¿Cuántas personas existen en el mundo que se avergüenzan de que los identifiquen como cristianos en su barrio, su trabajo e incluso familia? Pablo nos da al menos 3 razones por las cuales no debemos avergonzarnos. La primera razón es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muchas religiones enseñan sus principios que tienen como objetivo acercar al hombre a sus diferentes divinidades. La ciencia que ayuda al hombre a tener una vida más fácil también es la causante de la degradación moral del mismo. Muchas filosofías que están orientadas a enseñarle al hombre el secreto de la verdad y los misterios ocultos de este mundo. Sin embargo, ninguno de estos mensajes tiene el poder de salvar al hombre de la condenación eterna. Este mensaje es tan poderoso que siempre cumple con su objetivo en los corazones de los hombres. Este mensaje es eficaz porque es capaz de discernir los pensamientos más ocultos del hombre y hablarle directamente al corazón. Si el hombre está dispuesto a creer en el mensaje del Evangelio, éste puede ser salvo. Por esta causa el mensaje del Evangelio no nos avergüenza, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. En segundo lugar, no nos avergonzamos del Evangelio porque es un mensaje que no hace acepción de personas. En la actualidad existen muchas religiones y algunas de ellas son exclusivas de las etnias o naciones que las practican y aún estas dentro de sí hacen diferencias entre el sexo y la clase social. Por esta causa el mensaje del Evangelio no nos avergüenza, porque no solo tiene poder para salvar a todo aquel que cree, sino también es un mensaje que no hace acepción de personas. En tercer lugar, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es un mensaje que fortalece nuestra fe.
La fe es preciosa e incalculable para todo cristiano, ya que por un lado nos hace crecer y llamar las cosas que no son como si fueran, y por otro lado nos ayuda a acercarnos a Dios y ser merecedores de sus galardones. No obstante, nuestra fe es constantemente alimentada y fortalecida por el mensaje del Evangelio. Por esta razón, el mensaje del Evangelio no nos avergüenza, porque no solo tiene el poder de salvar al que cree y no hace acepción de personas, sino también es la fuente que nos alimenta y fortalece nuestra fe, de tal modo que verdaderamente andemos en este mundo por fe. El poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio. Es decir, que el Evangelio no es una simple obra literaria escrita por hombres, sino un libro que encierra el poder de Dios, inspirado mediante revelación divina. Este poder de Dios sirve primeramente para la salvación de cualquier persona que crea en Dios y en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Como segundo, este poder libera, limpia y transforma a las personas. Este poder es activado cuando se lee con fe y se pone por obra todos los mandamientos allí escritos. Si este es tu deseo, salvarte, recuerda que en el Evangelio de Jesucristo encontrarás la salvación, pero no te salvarás con solo abrir la Biblia. Hay que estudiarla y vivirla diariamente para llegar al resultado deseado. Si no crees que haya vida eterna o simplemente no te interesa la salvación, entonces definitivamente no eres hijo de Dios, y eso quiere decir que ese poder del Evangelio no ha entrado y transformado su vida porque usted no se lo ha permitido. El poder de Dios transformará a aquellas personas que lleguen a los pies de Cristo, liberándolos primeramente de la esclavitud del pecado, del vicio y de las tinieblas, como segundo limpiándolos y santificándolos como corderos sin mancha, para que sean justificados y para que sean aceptos delante de Dios, para alcanzar la justicia de Dios, es decir, el perdón de pecados y la vida eterna. Es necesario acudir al Evangelio de Cristo, empuñando en nuestro corazón la fe. Sin fe, ni siquiera podemos esperar que nos guste el Evangelio y mucho menos podemos esperar que Dios se agrade en nosotros. Una vez dentro del Evangelio, esa misma palabra, al degustarla, nos aumentará la fe hasta llegar al punto que nuestros sentidos espirituales sean abiertos de tal forma que podamos tener comunicación y comunión permanente con Dios a través de su Espíritu Santo. Si nos acercamos con fe a Cristo, el Hijo de Dios, Él nos perdonará, nos limpiará y nos hará hijos de Dios, o sea, personas aptas para la vida eterna. Recuerda que el Evangelio de Cristo no es una religión, tampoco es una obra literaria, más bien es tan maravilloso que allí encontraremos el camino hacia la vida eterna. Ante esto, evalúa hoy, camino por fe. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso por la exhortación, Padre amado. Gracias Señor porque una y otra vez, Señor, nos muestra, Señor, cómo mantenernos firmes, Padre misericordioso, ante la avalancha, Señor Padre Santo, que se está viviendo, Padre misericordioso, ante la inmoralidad, Señor Padre Santo. Pero nosotros debemos mantenernos firmes al Evangelio, Señor. Nosotros debemos caminar por fe y no por vista, Padre misericordioso. Por eso ponemos en tus manos, Señor, a todos y a cada uno de ellos, Señor Padre misericordioso, que hoy, Padre Santo, a pesar de que se comunican contigo, Señor, no viven realmente la fe, Señor, no están en ti, Padre misericordioso, y están lejos, Señor, de ser tus hijos, Padre bondadoso. Hoy los ponemos en tus manos, Señor, y nos ponemos en tus manos porque todos necesitamos de ti, Padre misericordioso, caminar, Señor, en ti, de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, y protegidos por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa Camino por Fe. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si caminan por fe. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, sugloriamibogotá.org, o ve a nuestro Twitter, @bernardpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria Mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.